Bienvenidos a Ciencia e Innovación en Yucatán, un programa del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán, CONCITEI. El programa pasado hablamos de los efectos que causó en nuestra región la caída del meteorito que se presume extinguió a los dinosaurios. También comentamos sobre los cenotes, huella de este evento, y como característica única de nuestra Tierra. En este segundo programa hablaremos de un elemento vital para la vida, el agua. El agua es una sustancia química de gran abundancia en nuestro planeta, la cual se formula como H2O, lo que significa que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Antes de 1781, se creía que el agua era un elemento químico. Fue Henry Cavendish quien en ese año descubrió que se trataba de una sustancia compuesta. En 1804, el químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac y Alexander von Humboldt demostraron que el agua se componía de hidrógeno y oxígeno. El agua es esencial para todos los tipos de vida en la Tierra. Es conocida normalmente en su estado líquido, aunque puede encontrarse también en estado sólido como el hielo y gaseoso como el vapor. El 71% de la superficie terrestre está cubierta por agua, la mayoría localizada en los océanos, y el menor porcentaje en casquetes polares, glaciares, ríos, lagos y depósitos subterráneos. En Yucatán, contamos con gran cantidad de agua en el subsuelo, con características muy particulares. Las características que tiene el agua en nuestra región, es decir, la península de Yucatán, son las características que le confiere el ser un medio kárstico. Por karst nosotros entendemos que el subsuelo está conformado de rocas carbonatadas, las cuales son solubles principalmente al agua de lluvia que al atravesar la atmósfera se carga de dióxido de carbono, produciendo un agua ligeramente ácida. Esta acidez es la que permite disolver la roca y formar nuestros mantos acuíferos. De esta característica que tiene el agua de lluvia de pasar a través del subsuelo formado por carbonatos es que tenemos un agua dura, una agua que está principalmente conformada por carbonatos de calcio y de magnesio, además de otras sales, pero en cantidades menores que pueden venir de las mismas sustancias del subsuelo o bien a través de fenómenos de contaminación. Nuestra región presenta características de suelo muy particulares. El programa pasado hablábamos de la filtración del agua en nuestro suelo, la cual alimenta los cenotes. La doctora Julia Pacheco nos recuerda cómo se forman. Sí, existen varios mecanismos de formación de los cenotes. Sí, la primera es la que ya platicamos cuando el agua de lluvia se carga de CO2 y se va disolviendo. Esto en un tiempo geológico llega el momento en que el techo de estas cavidades se desploma y da la formación de los cenotes propiamente dichos. Tenemos otro origen de formación que es la respiración biológica. En los cenotes, por ejemplo, en estas pequeñas cavidades viven seres cuya respiración también emana dióxido de carbono. Este dióxido de carbono también permite que la roca se vaya disolviendo poco a poco, permitiendo ampliar estas cavidades hasta llegar a un grado en que se forman estos cenotes. Y una de las teorías más controvertidas que nosotros tenemos de la posible formación de algunos cenotes es el cráter de Chicxulub, el impacto del cuerpo celeste que originó una circunferencia, la mitad de ella dentro de la Tierra, en la península, y la otra mitad hacia el mar. En el borde de este impacto es donde tenemos una mayor congregación de estos cenotes, los tenemos en un mayor número. Entonces, ¿por qué? Porque el impacto rompió la roca y a través de los procesos de disolución se fueron ampliando estos espacios y es allá donde tenemos la mayor concentración de cenotes. En la parte norte de la península, en la parte norte del estado de Yucatán, estos cenotes eran un punto para que los asentamientos mayas se den alrededor de él, con un doble propósito, con el propósito del culto religioso, porque sabemos que los cenotes era donde se sacrificaban a las doncellas para pedirle al dios Chac que no deje de llover, y por otro lado el abastecimiento. Es así como florecen algunas regiones mayas que tienen muy cerquita estos cenotes. Sin embargo, si nos vamos más al sur del estado, en donde el número de cenotes es mucho menor porque la profundidad del agua es mayor,
los mayas supieron cómo desarrollar tecnologías que les permitían abastecerse del agua en época de lluvias para usarla después en cuestiones tanto agrícolas como de consumo doméstico. Los cenotes son de gran importancia en el acuífero de la región, pero el litoral marino juega un papel muy importante en Yucatán. La pesca es una actividad de gran importancia para el desarrollo de la población en la zona. El suelo en esta región es arenoso y conchífero, creando cuencas de sedimentación como las ciénegas y rías, las cuales albergan gran cantidad de flora y fauna, sobre todo en los manglares. En las zonas costeras, la filtración es casi nula, pero el proceso de evaporación permite lluvias constantes y largas. Sin embargo, la fractura de la roca caliza permite cierta filtración del agua que forma el acuífero subterráneo, el cual no es tan profundo en el norte del estado. Al regresar, continuaremos hablando del papel que representan los cenotes y en general el ciclo del agua en el desarrollo de la cultura maya, la conquista y la colonia. Volvemos en un momento a Ciencia e Innovación en Yucatán. Estamos de vuelta en Ciencia e Innovación en Yucatán. En esta sección, nuestros expertos, Julia Pacheco y Eduardo Batllori, nos platicarán sobre las prácticas que los mayas, los conquistadores y los mestizos tenían para recolectar el agua. Cuando los españoles llegaron a nuestra tierra, se asombraron de no encontrar ríos y lagos. Veamos cómo se fueron adaptando al entorno. Nos tenemos que referir de nueva cuenta a que es un terreno kárstico. El terreno kárstico, que está formado por rocas solubles, que tiene además fracturas, cavidades, cuando llueve, toda el agua se infiltra formando el manto acuífero. Es por esto que nosotros no tenemos ríos, lagos, arroyos. Toda nuestra agua es subterránea. Durante la conquista, cuando llegan los españoles, se asombran de que en esta tierra que ellos pensaban que iban a tenerlo todo a la mano, no encuentran esa agua superficial a la que estaban acostumbrados en Europa. Entonces, esto los inquieta demasiado porque al no tener el vital líquido se regresaban y no podían consumar lo que fue la conquista. Para conquistar tierras yucatecas, los españoles tardaron 20 años, en gran parte por la dificultad de extraer el agua del subsuelo. Posteriormente, ya en épocas de la colonia, empieza a extraerse el agua a través de lo que ellos llaman norias, que en un principio fueron puestas a trabajar por los mismos esclavos y que después fue reemplazada por animales. Todavía quedan muchos de estos sistemas y pozos comunitarios. Si vas a Espita, por ejemplo, ahí vas a encontrar muchos de estos pozos comunitarios. Y bueno, fue una de las posibilidades que tuvieron los conquistadores o en la época colonial. Las norias en Yucatán fueron de gran importancia, tanto que cada hacienda tenía una para abastecer a la gente. Se llegó incluso a la generación de un reglamento para administrarlas. Un dato curioso, las vasijas que se utilizan para almacenar agua tienen la misma forma de los chultunes o pozos que hacían los mayas para la recolección de agua de lluvia. Ahora nuestros expertos nos platicarán sobre la manera de utilizar el agua en la colonia y algo importante, el por qué encontrábamos tantas veletas en Yucatán. Tiempo después empiezan la extracción del agua del subsuelo a través de las veletas, molinos de viento que son también importados.
Estos llegan a tomar un gran auge porque las condiciones eólicas de la región son muy buenas. Entonces, cada casa habitación que en la antigüedad tenía un pozo somero para abastecimiento, lo dotan de una veleta. Se multiplica a tal grado que la ciudad es conocida como Ciudad de las Veletas, porque al pasar en los aviones era común ver en todas las casas una cantidad impresionante de veletas. Las costumbres en términos de los usos antiguos era esta captación de agua de lluvia y la venta por toneles, ¿no? Salían en carretas y vendían el agua de lluvia, que particularmente era utilizada para beber o para lavarse el pelo, por así decirlo, ¿no? Pero en términos ya de los usos, están los usos industriales, ¿no? Están los usos agropecuarios, tanto en el uso de pozos para el riego como también el uso de agua de lluvia. El agua de lluvia ha sido un elemento vital en nuestra región, sobre todo para la agricultura de temporal, la cual era practicada por los mayas y se mantiene hasta nuestros días. Esto, si nosotros empezamos a tomar en consideración las cuestiones de cambio climático, podemos asegurar de que nuestros productores agrícolas ya no están tan ciertos de las épocas de lluvia por los cambios en los patrones de precipitación pluvial que está trayendo el cambio climático. Pero antiguamente nuestros papás, nuestros abuelos referían las famosas cabañuelas como un calendario muy práctico para definir las épocas de siembra y de cosecha de los cultivos. Posterior a la colonia, en las casas de la región se comenzaron a construir depósitos para almacenar agua de lluvia. A estos se les llamaron aljibes y eran muy similares a los chultunes mayas. El agua que se almacenaba se utilizaba para cuestiones domésticas normalmente. Para ahorrar el uso del agua subterránea deberíamos promover la construcción de estos aljibes en las casas. El agua subterránea nos sirve para todos los usos. La agricultura es una de las actividades que implica un mayor consumo de agua, seguida del uso doméstico, el agua que nosotros usamos y tomamos, el agua indispensable para las industrias y para la generación de la electricidad. En todas estas actividades que nosotros estamos platicando, de manera general se generan desechos. Desechos que si no tenemos el cuidado de tratarlos antes de darles una disposición final, pueden contribuir a la contaminación del agua subterránea. Hemos aprendido mucho sobre el agua. Ahora sabemos que podemos salir a tomar un fresco baño en una discreta lluvia vespertina. En nuestro siguiente bloque hablaremos de un tema muy importante, el cómo cuidar el agua en nuestra región. Regresamos en un momento a Ciencia e Innovación en Yucatán. Estamos de vuelta en Ciencia e Innovación en Yucatán. Tomar un refrescante baño o beber un cristalino vaso de agua es algo que disfrutamos todos los días. Pero si no ponemos atención a lo que hacemos que pueda contaminar nuestras aguas, pronto ya no será tan fácil. Bueno, los puntos de contaminación que tenemos son varios. Hay una vulnerabilidad muy grande de nuestro acuífero, dado que la roca es kárstica, se disuelve, se penetra fácilmente el agua y esta agua arrastra todos los contaminantes que podamos tener en la parte superficial. Entonces son varios puntos focales de contaminación, las áreas urbanas con las fosas sépticas, los sumideros, que constantemente estamos virtiendo hacia el subsuelo. En las partes más agropecuarias, el uso del agua para la actividad porcícola,
Los desechos de estos animalitos están muy cargados de materia nitrogenada. Estos desechos, si no les damos un tratamiento adecuado, contaminan enormemente nuestras aguas subterráneas, ya sea el agua que vemos en los cenotes o el agua que no vemos, pero que al final de cuentas la extraemos para tomar. Entonces, este tipo de contaminación se ha estado estudiando, ¿sí? Y hemos visto que, por ejemplo, respecto de las granjas porcinas, son en cantidad las que más pudieran contaminar, sobre todo las de tamaño mediano y pequeño. Las aguas de Nixtamal, todos los molinos de Nixtamal, toda el agua reutilizada, el nejayote que le llaman, también en ocasiones se dispone de maneras no adecuadas. Otras actividades que generan gran contaminación del agua subterránea son los lodos de fosas sépticas, los sitios urbanos de desechos sólidos, el uso de agroquímicos como pesticidas, herbicidas y fertilizantes, así como el uso de tinturas y solventes en la actividad industrial. De cada una de las actividades que nosotros tenemos, podemos enumerar cuáles serían los contaminantes que potencialmente van a afectar la calidad del agua. Por ejemplo, en nuestra vida misma, nosotros, hablando de Yucatán, hablando de la ciudad de Mérida, no tenemos un drenaje sanitario. Utilizamos fosas sépticas como un medio de tratar nuestras aguas residuales. Por la misma naturaleza del suelo, no tenemos hasta ahora una fosa séptica perfecta. Todas las fosas sépticas tienen ligeras filtraciones y esto va contaminando principalmente de naturaleza biológica y por un contaminante que se llama nitratos. Estos se van filtrando y pueden llegar hasta el manto acuífero. Los nitratos son sales del ácido nítrico. Se generan nitratos inorgánicos por la descomposición de compuestos nitrogenados como las proteínas o la urea, generando amoníaco o amonio. Por otra parte, los nitratos orgánicos se utilizan para abonos, ya que las plantas los descomponen en aminoácidos. La investigación ha permitido encontrar nuevas formas de identificar compuestos contaminantes, a los cuales se les ha llamado de nueva generación. Ejemplo de estos son las cafeínas, las hormonas y diversos medicamentos que al no ser consumidos por completo, los desechamos de manera incorrecta, dañando el medio ambiente. Nuestros expertos y muchas personas más están luchando día con día para mantener el agua en óptimas condiciones. Tenemos una gran cisterna, es nuestra agua subterránea. Tenemos que procurar hacer un uso muy eficiente de esta agua. Si bien tenemos una cantidad enorme de agua, no nos preocupamos por la cantidad, la calidad sí es un tema que debe preocuparnos. Y aquí es, por un lado, las empresas y las actividades agropecuarias deben prever sistemas de tratamiento de agua, las ciudades deben de prever plantas de tratamiento de agua. Y nosotros desde nuestras casas también la posibilidad de hacer ajustes en nuestros sistemas sanitarios. Si pudiéramos separar las aguas grises de las negras, reutilizar las grises. Las aguas grises son las que normalmente resultan del uso doméstico, por ejemplo, al lavar los trastes, la ropa e incluso el agua que usamos al bañarnos. Las aguas negras contienen más desechos, incluyendo los de inodoros. Las aguas grises pueden ser reutilizadas de diversas formas, como por ejemplo el riego o demás actividades que no requieren agua potable. Nuestra dotación, por así decirlo, de agua potable todavía es elevada en comparación con las cantidades que se manejan en el resto del país. Hasta hace algunos años teníamos una dotación de 350 litros por habitante por día, una cantidad súper exagerada. Actualmente se ha reducido como a 260, más o menos 250, 260, y lo que nosotros esperamos y estamos proponiendo es que para el 2020-2050 esta cantidad sea susceptible de ser reducida por abajo de los 200 litros por día por persona. En nuestra vida diaria, ¿qué es lo que debemos de procurar? Disponer de manera adecuada nuestros residuos, sobre todo los tóxicos, como son las baterías, las pilas, ¿sí? No es tirarlas para que se les lleve el basurero, sino que hay que ir a los lugares adecuados a depositar, porque ellos van a saber qué tratamiento darles.
al igual que los residuos de los medicamentos. Dosificar tal vez el uso de agentes limpiadores en nuestra casa. Estamos siendo bombardeados por la televisión, por los productos, sobre todo después de estos episodios, epidemias de cólera, de enfermedades gastrointestinales, que nos hablan de productos maravillosos que quitan bacterias, pero estos productos en sí tienen componentes que son muy tóxicos. Por hablar de uno de ellos, el triclosan, que se está usando para todo, se han encontrado residuos de triclosan ya en nuestras aguas. Volvemos a lo mismo, en cantidades muy pequeñitas, porque afortunadamente el volumen de agua que tenemos permite que estos contaminantes se diluyan, pero no hay que exponerse a que nuestro acuífero ya no pueda hacer esa dilución del contaminante. Entonces, esos serían los cuidados que hay que tener, disminuir para preservar la calidad que hasta ahora tenemos. Es nuestro deber como personas cuidar el agua, ya que, como han mencionado, aunque aún tenemos mucha agua en nuestra zona y es difícil que se acabe, sí podría contaminarse y no podríamos utilizarla. Continuaremos hablando del tema, pero antes veamos lo último que el CONCITEI ha realizado para la difusión de la ciencia y tecnología en nuestro estado. Como parte de las actividades del CONCITEI para llevar el quehacer científico a todos los rincones del estado, se están llevando a cabo una serie de conferencias en las diferentes instituciones de enseñanza media superior del interior del estado, principalmente en los planteles del sistema COBAY. Estas conferencias son impartidas por diferentes especialistas, en su mayoría estudiantes de posgrado, y están enfocadas a divulgar entre toda la población del estado la ciencia y los estudios que se están llevando a cabo en las diferentes instituciones dedicadas a la investigación. Las conferencias tienen una duración aproximada de 1 hora, comenzaron a impartirse desde la semana pasada y se continuarán llevando al cabo hasta la siguiente semana del presente mes. La respuesta por parte de los bachilleres de las diferentes poblaciones del estado ha sido bastante positiva. Aprende a ser empresario, crece innovando. Es el eslogan del más reciente programa de formación del capital humano que organiza el CONCITEI. El periodo de convocatoria cerró el pasado 31 de octubre y en esta participaron 43 estudiantes de los últimos semestres de carreras en las áreas de tecnologías de la información, mecatrónica, logística y mecánica. 28 participantes, empresarios en formación, fueron seleccionados por las 7 empresas que participan en el programa. La finalidad del programa es formar empresarios a través de un ambiente de enseñanza cooperativa en donde los participantes adquieren conocimientos en la práctica directa que tienen con las diferentes empresas a las que fueron admitidos, así como concesiones que se llevan a cabo todos los viernes, en donde los jóvenes emprendedores comparten sus experiencias con sus compañeros y toman diferentes módulos acerca de la conformación de una empresa. La vinculación del sector empresarial con el universitario es de suma importancia para ambas partes, siendo que la primera necesita a los universitarios para fomentar su desarrollo y, sobre todo, darle nuevas ideas a sus procesos innovativos, mientras que las universidades tienen en las empresas el mejor lugar para llevar a cabo una prueba de fuego a sus diseños curriculares, estrategias de enseñanza y procesos adecuados de formación de capital a través de sus alumnos. En su edición 2013 se presentaron 28 proyectos con la participación de 76 personas, de las cuales solamente 31 fueron seleccionadas para desarrollar los 13 proyectos seleccionados en las casi 21 empresas que conforman el programa. El éxito del programa ha sido tal que diferentes estados están comenzando sus pruebas piloto para implementarlo en sus respectivas localidades. Hemos llegado
al final de nuestro programa. La siguiente semana los esperamos para aprender sobre la tecnología de los mayas. ¿Interesante? Esperen a ver lo que les tenemos. Hasta la próxima semana en Ciencia e Innovación en Yucatán.